nos da a cada uno de nosotros para que podamos trascender y crecer. El tema de hoy, escogido aquí por este Centro Espírita Fraternal, amigo, Asociación Espírita de Valencia, Hogar Fraterno, sobre la mediunidad y obsesión. Mediunidad y obsesión. En el libro de los medios, sabemos que el libro de los medios es uno de los libros más extraordinarios que tenemos nosotros los espíritas para orientarnos sobre esto, lo que es la mediunidad y sobre todo aquello que nosotros sentimos, percibimos, y muchas personas sienten y perciben que no tienen idea de qué es lo que es. Y son interpretaciones a veces de problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, de problemas de... las religiones hablan del demonio, que es el demonio que los está tentando. En fin, tantas interpretaciones que se dan. Allan Kardec sacó este libro, el libro de los medios, ¿sí? Que es el espiritismo experimental. La parte del espiritismo experimental que nosotros tenemos que estudiar, y lo publica ahí en el frontispicio que dice que el guía de los medios o de los evocadores. Cuando él lo publicó, recuerden que fue en esta época donde estaban despertar de la mediunidad. Me encuentro con ellos, o una llamada de él, de la persona, o a veces soñamos con la persona y resulta muy preciso, ¿no? Entonces, sin embargo, él aclara que en la práctica, como dice allí, aquí no hay señalador, ¿verdad? No. En la práctica, como dice, esa calificación solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúnica está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes cuya intensidad es indudable, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. ¿Sí? Todos tenemos mediunidad, todos tenemos esa sensibilidad, pero ya se les llama, ¿sí? En la práctica, esa calificación de medium, el que muestra, ¿sí? unas características bien definidas, bien caracterizadas esa facultad, bien ostensible, esas percepciones que dan claridad de que sí tenemos esa facultad para entrar en contacto con los espíritus en general, ¿sí? Sin clasificar, inferiores o superiores. Entonces, todo depende de una organización más o menos sensitiva, que nosotros para poder ser medium tenemos que primero ser sensitivos, de sentir, percibir esa presencia espiritual. Todo el que es medium es sensitivo, ¿sí? Pero todo sensitivo no quiere decir que sea medium, ¿sí? Hay personas que quedamos solamente en percepciones, sensaciones y colores, ¿sí? No podemos decir, ay, fulano es medio porque ve azul, ve verde, ve blanco, ve todos los colores. No. Eso será un medio, un semáforo, podríamos decir, pero medio no es. Medio que perciba no es. No, hay que tener bien caracterizadas las manifestaciones mediúnicas, ¿verdad? Hay que señalar, dice ahí, además, que esta facultad este medium es diferente a este, por tal motivo, tal hecho, no vamos a decir que es a mí mismo, que no es verdad. ¿Sí? Porque a veces juzgamos muy rápidamente. Hay que analizar las expresiones mediúnicas de cada uno de aquellos que conforman el grupo de trabajo del centro espiritual y los futuros medios que van llegando a la institución en la educación que debemos tener. ¿Y qué es la obsesión? ¿Qué es la obsesión? Vamos a ver cómo nos lo define el maestro Allan Kardec en el libro La Génesis. Nos dice: la obsesión es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Un espíritu malo, ignorante, inferior. ¿No?
Porque los buenos también nos pueden influenciar, pero ya no se llama obsesión. Obsesión es la influencia de un espíritu inferior sobre nosotros. ¿Eh? ¿Está claro? Que es diferente la interpretación de obsesión de acuerdo a los estudios de psicología, ¿no? ¿Sí? Si hablamos con un psicólogo, tiene un concepto de obsesión diferente, o un psiquiatra, a lo que los espíritas conocemos como obsesión. ¿Mm? La obsesión sigue ahí en el libro La Génesis, que la obsesión proviene invariablemente de una imperfección moral que da lugar a un espíritu malo. Nos enseña el maestro Verde, es decir, que invariablemente la imperfección que tenemos ustedes, yo, cada uno de nosotros, esa imperfección, ese defecto, esa inferioridad moral que tenemos, es la puerta abierta para que tengamos esa influencia de un espíritu inferior. ¿Mm? Es siempre la conexión es por una imperfección moral, por una... Todavía tenemos muchas impurezas, ¿no? Así sea de pensamiento, de sentimientos o de acciones. De la obsesión, de acuerdo a lo que nos enseña el maestro Allan Kardec aquí en el libro de los medios, en el ítem 237, nos dice que la obsesión puede ser simple, puede ser la fascinación y la subyugación. Nos las divide en tres facetas diferentes, que la podemos sentir y tener nosotros como medio. ¿No? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Hasta qué hora es esta charla? Hasta que te canses. Bueno. Bueno, entonces la simple. Comenzamos con la simple. Sí. ¿Cuál es la simple? Influencia negativa de un espíritu sobre otro de forma duradera o transitoria. A veces es porque le llamamos la atención, mi defecto le llama la atención, o porque es una situación de invigilancia nuestra, entonces un espíritu comienza a acercarse, a molestar, me prende la luz, me la apaga. ¿Eh? ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí han oído esos casos? Están diciendo varios que sí. Nos apagan, nos molestan, se nos pierden las llaves, dejé las llaves ahí, no las encuentro. Y doy vuelta y doy por allá, por acá, y las encuentro donde está. Sí, no las había visto. ¿Sí? Ahí pasan muchos de esos casos, ¿no? Son influencias negativas de espíritus ligeros, espíritus burlones, que puede ser de una forma duradera o transitoria. ¿Mm? Puede ser momentánea. Una vez, allá en el centro espírita llegó una familia que decía de que ellos comenzaron a sentir mucho movimiento de cosas, se movían los objetos, ruidos, todo, y antes no había ese tipo de situación. Entonces decía ellos que fueron buscando ayuda porque no entendían por qué estaba dando esa situación si nunca lo habían sentido. Entonces, los atendimos y los espíritus nos informaron de que ellos, uno de ellos, estos espíritus, era un grupo de jóvenes, espíritus, eran jóvenes, que estaban molestando y perturbando en esa casa. Entonces le preguntamos que por qué estaban haciendo eso. Dice, no, nosotros íbamos por la calle, espíritus sin oficio, ¿no? Porque en el mundo espiritual hay gente sin oficio también, espíritus sin oficio. Y cuando iban pasando, dice, vieron una discusión, una pelea que había dentro de la familia, discutiendo algo, y estaban ya muy agresivos, y ellos se asomaron a ver, les gustó la casa, y ay, vamos a quedarnos aquí un rato, duramos aquí y estamos aquí. Y no, como nadie nos dice nada, aquí estamos. Es decir, no había ninguna conexión de enemistades ni odio, sino
ansiedad. Ahí puede haber te poniendo un ejemplo, no pueden ser muchos, de un vicio, de una pasión hacia una persona. María de los Ángeles me quedó mirando así, ¿será que yo le gusto? Y comienzo enseguida, no, pero ella es casada, no, pero no puede ser. Y comienzo enseguida a conectarme con un espíritu, ¿cierto? Puede suceder, sí o no. ¿Mm? Y se forman. Me ha pasado, así como me pongo así a dictar conferencias, personas que, ay, me quedaste mirando, qué mirada, qué belleza, y no saben que tengo problemas visuales, ¿no? Y, qué belleza, qué cosa. A ver, bien, entonces sí, estamos por aquí por la recepción de la idea perturbadora, ¿no? Recibimos la idea. ¿Sí? Intercambio mental, comienza el intercambio, ¿sí? Los diálogos mentales, que hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos solos comenzamos a hablarnos como con nosotros mismos y hacernos preguntas y respuestas. ¿Será que me gusta esto? ¿Será que esta cita? Comienza el intercambio mental. ¿Mm? ¿Sí? Y vienen los reflejos de la interferencia, ¿no? Que estoy pensando, pero se me viene clarito el espíritu, sembrándome en mi inconsciente o mi consciente las ideas que me pueden perturbar más. ¿Ves? Tanto vienen ideas como emociones y sensaciones, porque ya vienen los reflejos de la interferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos así creando una sintonía con esa entidad en una obsesión simple. Entonces, en el ejercicio mediúnico, ¿cómo se da la obsesión simple? La obsesión simple se produce cuando un espíritu dañino se impone, está en el libro de los medios, a un medium, se entromete contra su voluntad en las comunicaciones que recibe, les impide comunicarse con otros espíritus y sustituye a los que son evocados. Recuerde que Kardec está educando a los evocadores de aquella época y a los medios, nosotros ahora también. Nadie está obseso por el solo hecho de que un espíritu mentiroso lo engañe. ¿Qué nos está aclarando aquí? Se entromete al medium en sus comunicaciones, solamente él recibe de ese espíritu, aunque a veces es tan astuto que cambia de nombre. ¿Sí? Por eso es importante no pedir nombres, sino buscar el fondo. ¿Sí? El fondo del mensaje, qué es lo que nos quiere decir. Porque si nos guiamos por nombres, ¡ay! Juana de Arco, Jesús de Nazaret. Pero, ¿de qué importa el nombre si el mensaje está completamente desorientado y desubicado, falta de contexto, de texto? ¿Mm? Amalia Domingo Soler, Allan Kardec. ¿No? Tiene que demostrar que con el sentido lógico, ¿quién es? ¿Mm? ¿Quién es? Entonces sustituye a los espíritus, va controlando, va influenciándonos positivamente al principio, con palabras bonitas, palabras buenas, pero va dominando nuestra mente, ¿no? Pero como decíamos, puede ser momentánea o puede ser más persistente, ¿no? Dependiendo de nosotros. También nos dice el maestro Allan Kardec que en el ejercicio mediúnico, la obsesión simple, el medium sabe muy bien que está en relación con un espíritu embustero. Mentiroso, un espíritu mentiroso, ¿no? Por eso es importante el estudio, el ejercicio de práctica mediúnica en el curso que debemos tener de preparación de los medios en la casa espírita, para hacer ejercicios de sensibilidad. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de la sensibilidad? Que esa sensibilidad ayude a identificar a los espíritus, qué nivel están, en qué energía irradia, en qué condición moral se encuentran. Y eso es un deber de nosotros como medios. Y eso lo logramos identificar con la sensibilidad, los ejercicios de sensibilidad. ¿Mm? Entonces, las fases del trance.
para poder nosotros identificar. Y uno puede sentir que hay algo raro en el mensaje que está recibiendo uno. Y si no hay un buen director, un buen dirigente que no analice el mensaje, podemos caer en engaños. Este no se oculta ni disimula en manera alguna sus malas intenciones. El espíritu comunicante, ¿no? Y su deseo de contrariarlo, de molestarnos. El medium reconoce el engaño sin dificultad y como se mantiene en guardia, rara vez cae en la trampa. Por lo tanto, este género de obsesión es apenas desagradable y no tiene un inconveniente más que obstaculizar las comunicaciones que se pretende recibir de los espíritus serios o de aquellos a quienes se aprecia. Si uno tiene toda la experiencia de una buena orientación en una casa espírita, se da cuenta y se va dando cuenta de que algo no está bien y está más vigilante uno para no caer en la trampa de ellos, ¿no? Para hacer que uno pierda el tiempo. ¿Sí? Pierda el tiempo y no esté logrando una buena comunicación con aquellos espíritus serios, o a quienes a uno aprecia, familiares, seres queridos, que se quieren comunicar, dar sus experiencias, porque los espíritus serios no quieren decir muchas veces que sean superiores, pero son serios. Por ejemplo, si mi mamá se comunica, mi mamá es seria, tenga sus fallas, tuvo sus errores, está luchando en el plano espiritual, aprendiendo muchas cosas, pero lo que va a decir es serio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues así todo, en buscar eso, y ese es el objetivo de este espíritu en este tipo de comunicaciones de una obsesión simple. Después viene la fascinación. De acuerdo a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que fascinación es engaño o alucinación. Engaño o alucinación. Es lo que significa la palabra fascinación. A nivel espírita, en la obsesión de fascinación, que es el segundo, dice el maestro Allan Kardec que la obsesión, este tipo de fascinación, la fascinación es la más grave. Es la más grave, la más peligrosa, y que puede acabar con un centro espírita. Y puede hacernos que no vengamos más al centro espírita. La fascinación es básicamente una ilusión producida en la mente del paciente por la acción directa del agente obsesor. Una ilusión nos envuelve la mente, la conciencia, utilizando técnicas telepáticas y en casos más graves, hipnóticas. El obsesor pasa a dominar el pensamiento de la víctima con insinuaciones, ¿sí?, sugerencias de grandeza que las acoge debido a su orgullo y que puede llevarlo hasta su propia desestabilización psíquica. El obsesor comienza con imágenes telepáticas, con sugerencias hipnóticas, ¿sí?, a hacernos sentir algo que no es real, ¿no?, algo que no es superior, ¿no?, y que muchas veces también están estimulando el ego nuestro, ¿no? ¿Sí? Sugerencias de ego, de superioridad, de dominio, de control. Tú sí sabes mucho, tú tienes una mediunidad impresionante, tienen celos de ti. Comienzan a sugerir una serie de ideas que van creando conflictos, ¿no? Muchos conflictos. Entonces, en la fascinación, tenemos que hay ilusión, una ilusión. Nos ilusionan, la mente nos va dominando. Hay la parálisis del juicio. El discernimiento no lo hay claro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tiene el espíritu influenciado, nos está dominando nuestras reflexiones.
hay una parálisis del juicio, del discernimiento, ¿no? Confianza ciega. Confianza ciega en las ideas imantadas, las ideas que ya están puestas en nuestro consciente o nuestro inconsciente. ¿Mm? Perdón, vamos a seguir aquí con este. Entonces aquí con estas tres características que tenemos: ilusión, parálisis en el juicio, el discernimiento, confianza ciega en lo que nos dicen los espíritus, nos razonamos. ¿Para qué nos llevan a eso? ¿Para qué nos llevan a eso? Entonces la fascinación puede darse en el ejercicio mediúnico y fuera del ejercicio mediúnico. ¿Mm? Como es la más peligrosa, la más grave, que hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Por eso es importante que no practiquemos la mediunidad a solas, porque hay mucha fascinación, mucha interferencia de espíritus inferiores. Entonces, vamos a ver, en el ejercicio mediúnico, cómo se da la fascinación en el ejercicio mediúnico, que puede pasar de una simple a fascinación, puede pasar. No siempre pasa, pero en muchos casos sí pasa. El medium fascinado no cree que esté siendo engañado. Él no lo cree. Está convencido de que es Juana de Ángelis la que está recibiendo. Está convencidísimo. O el mismo Jesús de Nazaret. En fin. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene el arte de inspirarle una confianza ciega que le impide ver la superchería y comprender lo absurdo de lo que escribe, aunque este absurdo sea evidente para los demás. La ilusión puede incluso engañar hasta el punto de que el mensaje más ridículo le parezca sublime. ¿Eh? Cosas sencillas, pero les parece sublime, maravilloso, porque lo recibió él. Y el espíritu le está haciendo sentir, por su ego, de que es un excelente medio, ¿no? Que tiene unas energías poderosísimas, que tiene, maravilloso, todo lo que hace es maravilloso. Eso es falta de control del grupo, del dirigente, de los dirigentes de la casa espírita. ¿Sí? Tenemos que estudiar muy detenidamente cada mensaje, analizarlo en el momento que se lea, en el momento que se escuche, analizarlo. No con el sentido de decir, no, eso está mal, no. Analizar para educar al medio. Analizar, estudiar para educar al medio. ¿Eh? Para que cada día tenga más seguridad, más confianza y vaya elevando el tono vibratorio, la sintonía, para estar más afín a los espíritus serios. ¿Sí? Y más adelante, espíritus superiores también puede serlo. ¿Mm? Sigamos. De hecho, a raíz de la ilusión que de ella resulta, el espíritu dirige, como lo haría con un ciego, a la persona a la que has conseguido dominar y puede inducirla a que acepte las doctrinas más extravagantes, las teorías más falsas, como si fuesen la única expresión de la verdad. Más todavía, puede arrastrarla a situaciones ridículas, prometedoras e incluso peligrosas. ¿Eh? Cuando no hay estudio nos exponemos a estas fascinaciones, ¿no? Yo he conocido allá en toda esta trayectoria por muchos países y muchas ciudades de Colombia, medium fascinados que fascinan a un grupo y todo el mundo les cree porque mezclan mentiras con verdades. ¿Mm? Mentiras con verdades. Hay una mezcla, ¿no? Entonces ahí engañan fácilmente y tienen de ideas, doctrinas extravagantes, doctrinas equivocadas, y las personas están tan fascinadas, obnubiladas por las manifestaciones mediúnicas que tiene el medio, y todo eso lo hacen estos espíritus inferiores, es para ridiculizar,
la doctrina espírita y el centro espírita. Ese es el objetivo principal de ellos, ¿no? ¿Sí? Ridiculizarnos, decir que estamos equivocados, que estamos mal, que estamos trastornados mentalmente, en creer cosas ridículas. Conocí un grupo que el espíritu se comunicó y le daba unas demostraciones verídicas. Yo soy fulano de tal, médico, era mexicano el espíritu ese. Yo estoy enterrado en el hospital, en el cementerio tal, en la tumba tal, vaya, y fueron allá y averiguaron, y la verdad, existía el hombre. Y ese hacía fenómenos mediúnicos y hacía muchos efectos físicos a través del medio nuestro. Y entonces decía que hoy, o esta noche va a haber una conexión de planetaria, entonces súbanse todos a la 1 de la mañana al techo de cada uno de su casa, vestidos de blanco, y pongan flores tal. Y todo el centro, eran 200 personas y todo el mundo lo hacía. Imagínense eso. Todo el mundo ahora en la mañana subieron en el techo con las flores, vestidos de blanco, esperando la conjunción planetaria, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque en ese grupo no había estudio, ni había preparación, y dependían de un medium, no de los medios del centro espírita. Es diferente. ¿Eh? No hay educación, no hay formación. Ese centro espírita se acabó por esos procesos de fascinación que tenían, por las cosas absurdas que les hacía hacer, ¿no? Por eso decía, y las cosas más ridículas y peligrosas, porque subirse al techo, imagínense, a la 1 de la mañana, ¿qué tal una caída de allá? ¿Peligroso o no peligroso? Pero como estamos, no tenemos estudio, entonces nos creemos que, ¿verdad?, que la conjunción de los planetas nos va a llenar, quién sabe de qué, de superioridad, será. De dinero, de algo nos va a beneficiar. Y eso es ridículo, ¿no? Va a burlarse. Va a burlarse y es muerto de la risa, riéndose de nosotros, ¿no? Entonces así tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Medium fascinados. En otro país que es una reunión mediúnica, eran como varios medios, y ahí no había estudio ni nada, sino un mediunismo impresionante. Entonces dice, comenzó de pronto a hablar. ¿Sí? Era el Maestro Jesús. Ay, Maestro Jesús, ¿cómo estás? Qué bien. Hijos amados los unos a los otros, ¿cómo estás? Comenzó a hablarle como hacía Jesús, así. Hablaba así. Y entonces le dice, y hablando, ay, Maestro, qué bien que nos visites hoy. Qué bueno. Y entonces en eso entra otra medium que estaba allí, entra en trance. Y era María de Nazaret. Ella comenzó a hablar también, al mismo tiempo. Entonces de pronto él le dice, madre, y dice ella, entonces, hijo, y se han abrazado. Es decir, desde el Calvario nunca más se habían encontrado. ¿Sí? Ridiculeces, ¿verdad? Que es falta de estudio, falta de preparación. ¿Mm? Y caemos en esas ideas sugeridas de espíritus inferiores que quieren es ponernos en ridículo. Para eso nos engañan, que a veces son religiosos y otros no, otros lo hacen por venganza hacia nosotros, ¿no? O con intenciones de destruir la institución. Porque mucha gente que se decepciona porque no tiene también conocimiento. Porque todos, uno como espírita sabe que existe el mundo espiritual y existen las comunicaciones. Que haya un error, un engaño, una situación, no quita, ni eso dice que no haya la realidad del mundo espiritual. Que un medium esté fascinado, esté engañado, no quita la realidad de las verdades, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? De que somos espíritus, que existe el mundo espiritual, que somos inmortales, que poder este medium esté fascinado, engañado, pero la estructura de la doctrina, cuando la entendemos, sobrepasamos todas esas situaciones que se pueden presentar. ¿No? ¿Está bien? Van apuntando las preguntas, ¿sí? ¿No? En el ejercicio mediúnico sigue más. Las palabras importantes, tales como caridad, humildad y amor a Dios, le sirven de credencial. Con todo, aún a través de esos recursos, deja traslucir signos de inferioridad.
que solo el fascinado es incapaz de reconocer. Es decir, ahí nos está dando claridad, ¿verdad? Que utilizan palabras bonitas, buenas, pero no te dicen nada. No hay un fondo. No hay un fondo. ¿Qué pasa? Pero todo el mundo se da cuenta que hay algo raro, pero el medium fascinado es incapaz de reconocerlo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con idolatrar a mediums, con tener una credulidad excesiva. ¿Eh? Tenemos que tener la certeza de que sí existe el mundo espiritual, existe la mediunidad, pero siempre el análisis. Recordemos lo que nos dejó el maestro Kardec, que la fe nuestra, la fe es razonada. Razonada. La fe de nosotros los espíritas es razonada. Siempre el análisis de la lógica para ir sacando provecho profundo de las comunicaciones mediúnicas. Por eso, estos espíritus temen a las personas que ven las cosas con claridad, de modo que su táctica por lo general consiste en inspirar a su intérprete para que tome distancia de quien pudiera abrirle los ojos. No creen en ti, tienen celos. Tú tienes una mediunidad tan maravillosa que tienen celos de ti. Eres fantástico, le hacen a uno le obnubilan a uno la razón que uno no se da cuenta. Por eso es importante el grupo, el análisis, el control. ¿Por qué este espíritu dijo esto así y tal? Y uno como medium, si está educado seriamente en una institución, cuando le hacen esos análisis a los mensajes que uno recibe, no tiene por qué ofenderse. Porque yo he visto también eso, que medium se ofende enseguida. Ay, están sospechando de mí, no creen de mí. Es que no tienes por qué ponerte en esa actitud, porque o el mensaje es tuyo o de un espíritu. O es que tú eres el que produce el mensaje o tú eres el intermediario. Cuando uno tiene claro que es el intermediario, hombre, sí, analícenlo. Hombre, qué bueno. Que lo analicen, que estudien los mensajes. ¿Para qué? Para que me ayuden a mí a progresar, a mejorar y estar más vigilantes y poder ser útil al bien, a la verdad. Entonces es la diferencia, ¿no? Cuando el medium no tiene conocimiento, estudio, estructura, apoyo, a cuando lo hacemos solo o estamos bajo esos procesos de influencia, ¿no? Entonces, caridad, humildad, amor a Dios, nombres famosos utilizan, nombres de personas conocidas, y lo que dicen no tiene ningún sustento. Un día ya en una reunión que tuvimos, invitamos a muchos grupos no afiliados, no espíritas, ¿eh? Que no estaban no afiliados al movimiento espírita, los invitamos, y entonces que estábamos hablando de todos estos procesos de mediunidad, cómo debía ser. Pero un señor se paró y decía, miércoles, yo venir aquí les agradezco venir, porque al fin, después de 30 años de estar asistiendo a mi agrupación, ¿de dónde es usted? De una población ahí cercana a Bogotá. Después de 30 años de estar allá, ahora me doy cuenta que estamos engañados. Dice, qué bueno, ¿y por qué se da cuenta que estamos engañados? No, porque allá se comunica a Dios. Se comunica a Dios y entonces le tenemos un altar así en lo alto, así en la parte principal, un altar, una silla, y él cuando llega se sienta ahí. Se sienta ahí, de ahí nos transmite sus energías, su amor, tal. Y hoy me estoy dando cuenta que todo eso era un engaño, una fascinación. 30 años en ese grupo, en esas condiciones, por la falta de estudio, la falta de conocimiento. Primero, para ser medium, en una casa espírita, primero tenemos que ser espíritas. Y más Kardec lo habla, antes de ser espíritas, que seamos espiritualistas. ¿Se acuerda que habla él en el libro de los medios, el libro de los espíritus? Que seamos primero espiritualistas, después espíritas, conocer toda la estructura doctrinaria que nos propone la doctrina espírita y después estudiar todo lo que es ser medium
el ser medio en lo que es la mediunidad y los distintos escollos, experiencias que debemos tener. Porque hay personas que, no, yo no necesito desarrollar mediunidad, no necesito educarme, porque yo veo, cierro los ojos y enseguida entro en trance. Mi abuela, mi abuela hizo, eso recibía espíritu, eso hacía. Teníamos un grupo, eso. No, eso son expresiones espontáneas. ¿Sí? Expresiones espontáneas de mediunidad, pero ya cuando hablamos de mediunidad dentro del contexto espírita, ya tiene otra función, ya tiene otro objetivo. Ya no es sentarnos y tú viste, yo veo, yo siento, porque el medium tiene una percepción, ¿no? Cualquier medium tiene percepciones. Pero ¿para qué son esas percepciones? ¿Cuál es el objetivo de esas percepciones? Debido a eso es que mucha gente se desvía, ¿no? Se fascinan con sus mediunidades y comienzan a cobrar, comienzan a vivir de la mediunidad, a recibir regalos, a recibir muchas cosas y viene un proceso de fascinación que terminamos comprometidos reencarnatoriamente por el mal uso de la facultad mediúnica. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Fuera del ejercicio mediúnico. Bueno, ya quedó claro dentro del ejercicio mediúnico, ¿verdad? Fuera del ejercicio mediúnico, bueno, estamos fascinados. Los agentes obsesores apoyados en la vanidad de la víctima le inspiran pensamientos de pseudo sabiduría o de falso poder, llevándolo a situaciones peligrosamente ridículas también. Por cierto, ese tipo de obsesión involucra a personas de todos los niveles de cultura, que también puede un medium estar en esas condiciones, ¿verdad? Todos se la saben. ¿Sí? No que la luna, mira, ahí la luna está, no, sí, el último viaje que hice a la luna, yo fui, yo veía, me llevaban los espíritus a la luna, ¿sí? ¿Qué viste? No, veía unos marcianos, unos hombrecitos así chiquitos. No, hombre. No, que vamos a tal, he ido como 20 veces al sol y he regresado. Todas se la saben, todas, la pseudo-sabiduría y el falso poder, todo lo pueden, todo lo hacen. Hay personas así, ¿no? Que son ridículas. A veces tenemos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. No miedo, porque eso es otra cosa, el miedo es otra cosa. Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? No hay que tenerle miedo a que nos engañen, a que nos traten de influenciar, no. Es tener control, saber que lo pueden hacer, tratar que nos traten de engañar, pero nosotros tener, con el estudio, el conocimiento, el apoyo del grupo, ir estructurando bien nuestra institución, nuestras casas espíritas. Nosotros allá en Confecol tenemos un curso de teoría que está en la página de Confecol, donde todos los grupos que quieran organizar sus grupos mediúnicos estudian ese manual basado en el libro de los medios y en muchas obras mediúnicas, y ahí después van entrando en práctica, van haciendo el desarrollo y entramos así, vamos a un proceso de educación y formación para que seamos medium espíritas. ¿Sí? Porque medium puede haber fuera del centro espírita, hay muchos, muchísimos, pero es que seamos medium espíritas. Y el modelo más extraordinario de medium es Jesús, ¿no? Medium con todas las expresiones maravillosas. Pero era un medium, como dice Manuel, un medium de Dios, porque no necesitaba espíritus que estuvieran eh, eh, interactuando con él, no necesitaba, producía unos fenómenos extraordinarios porque tenía una conexión superiorísima, ¿no? La única vez que lo vieron con 2 espíritus fue, ¿quién se acuerda? En el monte Tabor, en la transfiguración, hablando con Moisés y Elías, ¿sí? Con 2 espíritus. Era una perfecta reunión mediúnica, perfecta reunión mediúnica y hablando con 2 espíritus. Moisés prohibió las comunicaciones, Jesús ahí les estaba diciendo que sí se dan, sí es posible, pero con espíritus serios, con objetivos serios. ¿Mm? Imagínate eso, ¿qué estaría hablando Jesús con esos 2 espíritus? Imagínense.
donde estaban todos llenos de esa luz, de esa irradiación extraordinaria. Y fue el único momento donde el Maestro Jesús se mostró tal como era, ¿no? Lleno de esa luz, ¿no? Como espíritu puro que nos visitaba aquí en la tierra, ¿no? Entonces vemos aquí que con esta fascinación, que es la más peligrosa, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, cuidado, no miedo. A los espíritus no hay que tenerle miedo, hay que tener es educación, formación, para que vayamos así educándonos. Por ejemplo, en nuestro centro espírita tenemos ese manual allá en Colombia. Vamos estudiando, vamos entrando a un grupo, ¿sí? Después ya comienza otro y vamos así, alimentando el grupo de medium de la casa espírita. ¿Sí? Juan, mi hermano, que es aquí, está aquí, él tuvo que hacer el curso, aunque es espírita desde niño, pero ahora que entró allá serio al centro espírita, tuvo que hacer todos los cursos, teniendo mediunidades de niño. ¿Cuántos años durante el curso y el ejercicio, la preparación, y ahora que está ya desarrollando? 7 años. Pero como es un centro grande, que tenemos muchas actividades, la persona ni se da cuenta cuánto va pasando el tiempo, porque hay muchas actividades, mucho trabajo social, espiritual, tareas, y todos estamos ocupados, y uno no se da cuenta. Y ya él, con el grupo que él tenía, ¿cuántos eran ustedes en el grupo tuyo? 16. 16. Ya están en fase de práctica, y ahí se va viendo los que más van destacándose, ¿no? De ese grupo hay 2 que ya están muy caracterizados, bien definidas sus mediunidades en psicofonía, y hay uno de psicografía muy bueno, pero muy bueno. ¿Cómo se reciben unos mensajes bien estructurados, bien organizados, ¿no? Y los otros están ahí, los se citan, que sienten, que ven, que tal. Ya uno sabe que las personas que no tienen mediunidad van a hacer apoyos, van a estar en otras actividades diferentes. Y así ya viene otro grupo de 10. ¿Sí? Que ahí los 10 sí tienen mediunidad, todos 10, y ya viene otro grupo. Y donde estoy yo, que ya somos los viejos, ya los veteranos, tenemos como 30 años de estar ahí ya en el ejercicio mediúnico. ¿Qué pasa? Este grupo donde está mi hermano Juan, los más desarrollados ya entran al grupo donde estamos nosotros, porque ya tienen la mediunidad bien caracterizada, ya saben identificar, ya saben el ejercicio, ya no van a perder más tiempo, sino ya están en el trabajo espiritual. Así va siendo un proceso, pero hay control, hay orientación, hay ayuda para los que tienen la facultad, mostrarles el camino que hay que trabajarles para alcanzar el plan que nos propusimos en el plano espiritual, para ayudar a que este mundo sea mejor. ¿Mm? Y todos podemos ayudar, seamos medium o no. Todos podemos ayudar. Y la última que nos habla Kardec es de la subyugación. La subyugación, que es opresión, un verdadero yugo. El medium que esté en ese estado ya está, se retira del centro espírita, ya está bien dominado. ¿No? Y eso es peligroso, ¿no? Porque puede terminar con trastornos psiquiátricos. ¿No? Parálisis de la voluntad moral y corporal. Eso nos lo define en el libro de los medios, Allan Kardec. Parálisis en la voluntad moral y corporal. Es que ya no se razona, ya no se piensa, ya está metido uno en una atmósfera, una situación complicada, compleja, que lo hace equivocarse. Y se siente que está haciendo cosas maravillosas, y no se siente esa espiritualidad. No se siente. ¿No? Entonces, para liberarnos de la obsesión, que es importante, en el libro La Génesis nos dice que para liberarnos de la obsesión, dice, para preservarse de las enfermedades se fortifica el cuerpo. Para defenderse de la obsesión es preciso fortificar el alma. ¿Mm?
De allí que el obseso necesite trabajar para su propio mejoramiento. ¿Por qué será necesario el trabajar en su propio mejoramiento? Porque la causa principal de toda obsesión es que, ¿recuerdan en las primeras? La imperfección moral. ¿Se acuerdan? Al principio que hablamos, la imperfección moral, ¿no? Tratar de trabajar en su propio mejoramiento, lo que la mayoría de las veces es suficiente para liberarlo del obsesor sin el socorro de otras personas. Sí que nos identifiquemos, por eso es importante en la pregunta 919A del libro de los espíritus, que nos dice que el conocerte a ti mismo es una de las formas de preservarnos del mal. Porque el autoconocimiento, al conocernos, vamos a saber cuáles son las puertas por donde nosotros podemos facilitar esa influencia de los espíritus obsesores, de los espíritus inferiores. ¿Cuáles son esas brechas morales, psíquicas, que nos permiten esa interferencia de espíritus inferiores que no quieren nuestro progreso, nuestra evolución? Entonces, a veces con esa transformación moral, esos cambios que tenemos que hacer, con ese simple acto, ya nos liberamos de la influencia del obsesor. Y todos tenemos algo que cambiar. Todos. Si nos sentimos que no tenemos que, no, yo estoy bien, personas buenas, yo. Ya cuando uno dice así, ya está mal. Algo está mal, que es la falta de humildad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La falta de humildad, la falta de sencillez. Porque el que es virtuoso no se está dando cuenta del tamaño de su virtud. Los demás se dan cuenta, pero uno, la misma persona no. El ego hace cometer muchos engaños, ¿no? Entonces, con esto, de esta forma, es importante la transformación moral, los cambios que debemos hacer, el estudio, para que no, preservarnos de la influencia de estos espíritus que quieren es que perdamos el tiempo, que estemos en cosas ridículas, ¿no? Por eso hay que trabajar nosotros, preparar nuestro grupo de medios, que haya seriedad, ética, compromiso verdadero. Para liberarnos de la obsesión también, el maestro Allan Kardec, en el libro La Genia, nos dice, en los casos de obsesión grave, el obseso queda como envuelto e impregnado de un fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos saludables y los rechaza. De ese fluido se lo debe liberar. Esa es la terapia, la fluidoterapia o los pases, ¿no? Hay personas que tienen tan cargados esos fluidos que están envueltos, impregnados del fluido pernicioso, que es necesario que haya una liberación, ¿eh? Una liberación de esos fluidos, y los pases tienen esa función de ayudarlos en el proceso de liberación, porque es que es verdad, uno se siente pesado, se siente bien densos, y los demás lo sentimos a esa persona. Entonces se necesita mucho amor de parte de los pasistas, que debemos estar preparados en la casa espírita, prepararnos muy bien para desarrollar mucha sintonía con los guías de la casa, con los espíritus superiores, para ayudar a las personas que vienen a la casa espírita con esos procesos obsesivos. ¿Mm? Y las personas, muchas veces vienen personas con dolencias, dolor, y con un simple pase salen de la casa espírita mejor. ¿No les ha pasado aquí eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que lo que hicimos fue quitarle los fluidos deleterios pesados, y con la ayuda de los guías y protectores, a través de nuestro intermedio, le dimos las energías que armonizaran, que fuera un bálsamo. Sin embargo, no siempre alcanza con esta acción mecánica. También es preciso de manera especial actuar sobre el ser inteligente, actuar sobre el espíritu, ¿no?, que está obsesando, al cual hay que hablarle con autoridad. Ahora bien, solo posee esa autoridad quien tiene superioridad moral. No es el que más sabe, ni el que tiene 40 años, 50 años de estar en el centro espírita, ¿no?
es el que tiene autoridad moral por la transformación, los cambios morales que tiene. Cuanto mayor sea la superioridad moral, tanto mayor será también la autoridad. Entonces, los espíritus nos respetan. ¿Ve? Respetan a uno cuando uno les habla. La presencia de uno les inspira respeto. Y hay que hablar con ellos. Y es la terapia desobsesiva, ¿no? En reuniones donde se habla con ellos, se les esclarece, se les educa para que entiendan el daño que se están haciendo a sí mismos de estar perturbando y molestando a las otras personas. ¿Mm? Esas son las pautas que nos dan. Y con esa ayuda, dice allí el maestro Allan Kardec, se podrá entonces tener la grata satisfacción de liberar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto. Con todas estas ayudas, estas terapias, ¿no? Hacemos dos situaciones, ¿no? Liberar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto en alguien ya conscientes de sus necesidades espirituales, ¿no? ¿No? Había una vez un señor que llegó al centro espírita, también así, alterado, fumando, era muy complicado, muy desesperado, y no se estaba quieto y fumaba. Y entonces le dijimos, bueno, estoy buscando ayuda porque yo no era así. Y dije, pero ¿desde cuándo usted se siente así? Y dice, no, mire, desde un día yo iba en un edificio para el piso 18 y en el piso 15 se fue la luz. Se fue la luz y quedé encerrado yo solo en el ascensor y en medio de esa oscuridad, ¿sí? Mientras me sacaban y me ayudaban, era un ascensor muy viejo, ¿no? Y él ahí encerrado, dice, y era de noche, allí le dio una angustia, un desespero, una cosa que dice que de allí salió con ese estado de alterado que no ha podido tener paz. Imagínense eso. Entonces fumaba y estaba desesperado. Se le ayudó en el centro espírita y los espíritus guías del centro espírita nos informaron de que lo que le pasaba a él, que había que ayudarle en terapia desobsesiva. Que el compromiso, él tenía muchos compromisos en Egipto. Fue un sacerdote en Egipto. Imagínense esa historia. Y él era muy cercano al faraón, todo el grupo de sacerdotes, y él era un sacerdote de ese grupo, y había uno que ya iba sobresaliendo, y el faraón iba teniéndolo con mucha apreciación, ¿no? Y ellos comenzaron a sentir celos, y él, que era el jefe del grupo, comenzaron a hacer celos, a ver cómo se quitaban de encima a este sacerdote, que sí tenía facultades mediúnicas, ¿sí? Ellos le decían poderes, tenían más poderes que él. Entonces, ¿qué organizaron? Salir de él. Le dieron unas hierbas allí, lo adormecieron, ¿sí? Y lo lapidaron. Así adormecido, lo lapidaron, ¿sí? Cuando él despertó, ese espíritu despertó, el letargo, estaba ya lapidado y en el desespero ahí murió, ¿no? Desencarnó allí en esas condiciones. Entonces nos explicaban, el día que él, imagínense tantos siglos eso, el día que él estaba en el ascensor, que quedó oscuro, que quedó allí como encerrado y sintió miedo, esa sensación, ese sentimiento fue tan fuerte que transmitió la energía a aquel espíritu y el espíritu enseguida lo que hizo fue despertarlo y lo atrajo. Lo atrajo y lo tenía ahí al lado. Mire, como una sensación, ¿eh? Logró atraer a un compromiso que tenía no resuelto de una existencia pasada. Entonces, por eso hay que tener cuidado, la transformación moral, la vigilancia, la confianza plena en uno, el autocontrol, porque uno no sabe ni qué ha hecho. ¿Quién sabe aquí qué hemos hecho en vidas anteriores? Ni nos imaginamos, ¿no? ¿Mm? Pero podemos deducir que no fuimos ninguna
almas de Dios, ¿no? Entonces dice Allan Kardec, sigue en la Génesis. La tarea resulta más difícil de esa obsesión, de ayuda a estos procesos, cuando el obseso comprende su situación. Perdón, la tarea resulta más fácil cuando el obsesado comprende su situación y colabora con la voluntad y la plegaria. Enseña el maestro Kardec. No sucede lo mismo cuando el seducido, cuando la persona seducida por el espíritu que lo domina, se engaña acerca de las cualidades de este último y se complace en el error al que es conducido. Porque entonces, en lugar de colaborar, el obseso rechaza la asistencia. Este es el caso de la fascinación, siempre muchísimo más rebelde que la más violenta subyugación. Usted nos está recordando, ¿no? Es mucho más difícil la fascinación que la subyugación. ¿Por qué? Porque es que él domina el raciocinio de la persona y las emociones, los sentimientos. Yo vi un caso allá en una ciudad de Colombia, donde se le ayudó a la muchacha obsesada, una obsesión bien fuerte, ya estaba subyugada y fascinada por ese espíritu. Y en ese momento que se le ayudó, yo estaba ahí como medio también, un grupo de medios que estábamos allí, le fueron hablando, hablamos con el espíritu, hablando, tal, y entonces ya el espíritu fue adormeciéndolo. El espíritu se fue adormeciendo ya como ya durmiéndose para los guías llevárselo, ¿no? Cuando la chica sintió ya que el espíritu se había desprendido, comienza ya a gritarle, no te vayas, no te vayas, ¿no? Comienza a llorarlo. Y el espíritu ya se iba y se despertó y otra vez siguió ahí. Miren el proceso de obsesión, que ya la persona tenía un proceso simbiótico, una simbiosis, que ya es un tema mucho más amplio de la obsesión, ¿no? Que no es este día. Pero así se llega tanto que la persona le hace falta. ¿No? Y en Manuel Filomeno de Miranda, en los libros de obsesión, que son muchos, también nos habla de que hay casos que la simbiosis es tan profunda, que no se deben ya desprender, sino ya con la desencarnación es que se desprende. ¿Por qué? Porque puede crearle problemas más graves a nivel psiquiátrico, ¿no? Físicos, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Más fácil ayudar a alguien que tenga la voluntad de salir adelante de su proceso que aquel que se cree superior, ¿no? También nos dice, en todos los casos de obsesión, el maestro Allan Kardec, la plegaria es el auxiliar más poderoso de que se dispone para oponerse a los propósitos maléficos del espíritu obsesor. Ítem 46 del libro La Génesis. La plegaria, la oración, nos ayuda mucho. Por eso es importante que oremos, tengamos el hábito de orar. Cada uno de nosotros. No rezar, orar, que es diferente. Comunicación, contacto con lo superior, con los guías, con los protectores. Entonces tenemos, como espíritas, tenemos esta nueva oportunidad que nos brinda la doctrina de enriquecer nuestro conocimiento y prepararnos para servir, ayudar, colaborar en el engrandecimiento de la doctrina espírita, de esta verdad consoladora que nosotros tenemos que trabajar para que sea conocida y podamos así ayudar a muchas personas que están bajo influencia obsesiva, y nosotros que ya estamos dentro de las filas espíritas no caigamos en esos procesos de engaños, de sugestiones equivocadas, para que así, con el estudio, la preparación, creamos en nuestra transformación moral las defensas necesarias para poder trascender y crecer. Tenemos aquí como herramientas la codificación espírita, la obra básica que nos dejó el maestro Allan Kardec, esa obra fundamental para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Tenemos que prepararnos más, estudiarla, conocerla, tener en la institución reuniones de estudio, para que así podamos realmente tener herramientas. Y los demás libros de las obras complementarias, ¿no? Los libros de Amalia Domingo Soler, de Juana de Ángelis, de muchos, León Denis, muchos otros autores que realmente nos ayudan a comprender y a profundizar toda esta maravillosa doctrina, que es lo que nos dará todas las luces necesarias para nuestro crecimiento, ¿no? Porque nos dice el doctor Becerra,
Después de la bendición de la luz, el ser humano jamás opta por la oscuridad. Si seguimos en la oscuridad es porque no estamos entendiendo la luz que nos propone la doctrina espírita para nuestras almas, para enriquecer nuestro espíritu y ser felices ahora, y no hacer nada que nos quite la felicidad y la paz. Trabajemos juntos para que la casa espírita sea siempre una casa de construcción perseverante en el amor y el bien. Muchísimas gracias en nombre de la Confederación Espírita Colombiana. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Que Dios nos bendiga. Bien. Sí. ¿Y hay alguna pregunta? Sí, aprovechar. Hay tiempo para preguntas. Inquietudes. Sí. Ana. Sí. Muchas gracias. Y me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado bastante cuando has dicho con la seguridad que se prepara un médico los años de no es la ligera actividad y ciertas manifestaciones de la naturaleza. Sí. Me ha gustado, Sí. pero bastante ojalá pudiéramos seguir en este hecho. Y dicho esto, Sí, perdón. Es que cada país, cada institución debe organizar sus métodos de control, de estudio, ¿sí? Porque no podemos hacer igual a España que Colombia, ¿no? Las características son diferentes, pero hay que organizar, hay que tener un plan de trabajo para educar y orientar, ¿no? Sí, ya, gracias. no, gracias. Pero hay dos ideas que a mí me han venido a la mente. Una, que cuando Kardec elaboró la doctrina, se aseguró lo máximo para la certeza de la respuesta. Y si no lo tengo mal entendido, pues era la universalidad de los medios y la coincidencia De los conceptos. Entonces, eso es un planteamiento ya riguroso, serio y no voy a decir exagerado porque yo estoy y que eso es lo correcto, pero muy bien asegurado. Y por otro lado, me venía a la memoria lo que dice Jesús, de que por sus frutos los conoceréis. Entonces, a la hora de discernir sobre un buen mensaje mediúnico, no es una mediunidad normal, una espírita donde estamos ahí todos transformándonos moralmente, estamos haciéndonos lo uno a lo otro. ¿Qué criterio se puede seguir ahí cuando esa mediunidad se ve que va girando por unos caminos que no son los correctos, pero están ahí todos los que forman la casa espírita, donde hay diversidad de opiniones? ¿Qué criterios se deben de adoptar ahí? Siempre debe el estudio, el análisis para evitar esas confusiones, ¿no? Por eso todos estos problemas se dan porque no hay la suficiente organización de las casas, de los grupos espíritas, ¿sí? Y se pueden desvirtuar, muchos medios se pueden desvirtuar, pero como no hay control, se deja llevar todo por esas líneas de fascinación y termina en problemas, termina en desaparecer los grupos, ¿no? Porque llega un momento en que la energía, el ambiente no es agradable, ¿eh? No es agradable para nada. Ustedes conocieron aquí a Juan Durante. Juan Durante, él era Juan Antonio Durante, ¿sí? Sí. Él era un medium espírita argentino, tenía su centro espírita, y era medium, y era muy dedicado, ¿no? Divulgador de la doctrina espírita. Y me acuerdo que cuando yo fui por primera vez allá a Buenos Aires, a su centro espírita, hace muchos años, el ambiente que se sentía, la espiritualidad se tocaba, se sentía así con mucha fuerza. Entonces ahí se nota, ¿sí? Llegas tú a otro sitio y se
siente hasta pesado. Bueno, pueden ser muy superior, pero A mí me Los pasa que nombres. cuando estuve en Argentina, todo el tiempo que estuve llorando. sí, Pero porque tengo que llorar. Todo el tiempo que estuve allí llorando. así es. Porque ahí Es algo el alucinante. ambiente que se hace Sí. cuando hay espíritus buenos, serios, se siente. ¿Sí? Perdón, no escuché qué centro era. ¿Ah? No escuché qué centro era. Allá en Argentina se llama pues todavía Juana de Ángelis en Buenos Aires, Argentina. Juan Durante lo fundó Juan Durante. Sí. ¿Mm? Sí, bueno, no sé. Sí. Entonces vemos ahí, ¿no? Nos damos cuenta de que hay que tomar medidas de observación, de análisis. Pero cuando hay un proceso de fascinación así, ya es muy complejo. Y muchos no se dejan ayudar. Si no creen que uno está celoso, que uno está envidioso porque uno no tiene esas condiciones, ¿no? Y eso es signo de que algo no está bien. Entonces lo mejor es, para formar grupos, lo vamos a hablar mañana, tengamos mucho cuidado cómo formar los grupos, para que desde el inicio tengamos las cosas claras, ¿no? Y podamos evitar esas situaciones. ¿Sí? Gracias. En el caso de los medios, en grupos mediúnicos, se puede considerar que hay medios infalibles. Siempre hay que tener la posibilidad de analizar los mensajes que se reciben. Porque los medios, cada uno de los medios puede resultarse. No hay infalibilidad. En el mismo Divaldo, chicos, también tuvieron problemas. Cuando se reciben los mensajes, los deben ser analizados, ya sean los escritos o los psicofónicos. Muchas veces dan evidencias, por eso es importante que haya una correlación entre todo el equipo de medios para que se corroboren las informaciones. Y tiene que tenerse la suficiente tranquilidad para aceptar que en un momento dado fuimos engañados como medios. Y eso no significa que seamos mejor de los medios. Significa que estamos en un proceso de estructuración y de estudio y de crecimiento dentro de la práctica del mundo. Eso nos genera a nosotros que el estudio nunca debe faltar, porque desde que comenzamos, muchos preguntamos si iniciamos, ya no se termina de estudiar la mediunidad. Se sabe cuándo se comienza, pero no va a terminar. Terminará cuando desencarnemos, mientras estemos en la práctica de las vidas espíritas. Pero entender claramente de que la mediunidad es un ejercicio que no nos genera a nosotros una superioridad moral, ante todo, que no nos debe generar admiraciones extraordinarias dentro del resto del equipo. Por el contrario, el medium tiene una mayor responsabilidad de ser coherente con aquello con lo cual está tratando de ser emisario de un buen mensaje de la espiritual. Por lo tanto, no debe ser susceptible a observaciones con respecto dentro de la utilidad de la práctica mediúnica, a saber que en un momento dado pudo haber un proceso de engaño, a presentarse una situación de fascinación, como hace poco se presentó como una situación en la que se detectó rápidamente una situación en la que uno de los medios venía en un proceso de fascinación y llegó la intervención para que no acrecentara una situación de un problema dentro del grupo. Como decía Jorge, si se permite, son las causales muchas veces de que algunos grupos se empiecen a disolver. Porque la vigilancia dentro del proceso mediúnico es clave para que el mantenimiento de la vibración de un grupo espírita serio y comprometido con la ayuda a través de esa práctica se dé para que los resultados dentro del crecimiento de la doctrina se dé de una manera mucho más seria y más seria. Y quería acotar sobre eso. Bien. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna última inquietud? Hay que aprovechar que luego se van, se van a quedar. Hay que aprovechar ahora. Sí, bueno. Muchas gracias. Pilar. Tengo una. Antes has hablado de las dificultades que puede haber cuando solo hay un medio.
Y en algunas ocasiones nosotros hemos pasado por esta situación y otras veces hemos tenido más medios. Entonces, un poco quería que me aclararas estas dificultades. Sí, cuando dependemos de un solo medio Claro, y no está educado, podemos caer en un proceso de fascinación, porque entonces todo lo que recibe el medium es lo que es el único medio que tenemos de recibir informaciones de plano espiritual, era por la falta de educación. la falta de educación del medio. Sí. Porque un medium puede ser, si se van a nosotros, desencarnan a nosotros y no se están formando los que vienen, ese medium, si tenemos estructura espírita, conocimiento espírita, puede ser útil porque no va a tener ese ego enfermizo ni va a caer en procesos de obsesión porque estamos ayudados por un grupo. Por un grupo. En estas situaciones, cuando hemos tenido que vivir esta situación, si hay un único medio, en este único medio lo que se siente es presionado, como por más carga y más responsabilidad moral de haber no se reparte el trabajo entre otros medios que puedan haber, además del resto de componentes, pero sí que se nota, se percibe esta presión de ser un único medio. Y entonces es como que igual vas con pies de plomo, como que, a ver, Sí, sí. vamos a salir. Lo que hay que, cuando hay casos de un solo medio, una casa espírita, un centro espírita ya bien organizado, es bueno revisar qué tareas vamos a hacer mediúnicas. Porque no podemos hacer todas las tareas mediúnicas que llevábamos con un grupo de medios a con un solo medio. No se puede, porque hay un desgaste, hay un agotamiento del medio por el exceso de trabajo. ¿Sí? Entonces hay una presión, se siente presionado. Hay que evitar eso, ¿no? Cuando hay un solo medio, organizar bien las tareas para que no haya desgaste ni un agobio del medio, ¿no? Al sentirse presionado con tantas actividades, ¿no? Es bueno eso, la prudencia, ¿no? Y como no somos medios misioneros, ¿sí? No tenemos condiciones de estar, por ejemplo, Chico era solo en su centro espírita, ¿sí? Pero era un medium de unas condiciones extraordinarias, morales y de percepción mediúnica extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, de ir allá, y era impresionante. ¿Sí? Que estaba él así orando, y entonces el olor, un olor a flores así impresionantes, todo el salón. 3 veces este salón se llenaba de ese olor a flores. Ya todo el mundo sabía que era Sheila. El olor a alcohol, el doctor Becerra. Sin decir él que aquí está el doctor Becerra, ya todo el mundo sabía que era fulano. Los identificaban por los olores. ¿Sí? Cuando ya él recibía el mensaje, era verdad, todo el mundo decía, sí, ese es verdad, porque ahí estaban las características de él, ¿no? Y era impresionante. Él, por ejemplo, les voy a contar una anécdota para ya terminar. Yo cuando fui allá, la primera vez, fui 2 veces allá, yo tenía muchos problemas de gastritis, un problema digestivo terrible. Y ese día estaba, pero mal, y tocaba ir a visitar, o era ese día, o no había, como sea yo me voy, así esté mal, me tomo mis remedios, pero yo voy. Una cola, que había que hacer cola para poder entrar y saludarlo. Y yo mal ahí, Dios mío, ayúdame acá, pues, si no conozco a Chico ahora, esa es la primera vez, no conozco a Chico ahora, no conozco nunca, porque ya está viejito, ya tiene 90 años y no voy a conocerlo. Y fui, entramos, lo saludé. Cuando lo saludé, le dije que venía de Colombia y él me describió la Cartagena, la ciudad, tal como si él la conociera. ¿Sí? La historia, todo lo de Cartagena, me lo dijo enseguida, apenas me tocó las manos, ¿no? Y después ya nos pusimos así alrededor, puras ventanas así, un saloncito así como este. Era el centro de él, centro espírita de él, pero afuera era una explanada grande y habían 2000 personas afuera de pie y 50 sentados. Esto llenísimo de gente. Y yo me puse así cerquita de una ventana.
Cuando él comenzó a hacer la oración, ya lo último, después de saludar a todo el mundo, de saludo, él comienza a hacer la oración para cerrar ya la visita, que era un día de visita. Comienza a hacer la oración y yo sentí una mano así abierta, así, me la pusieron aquí. Era tan fuerte que yo enseguida, como buen colombiano, sospeché de este brasilero, ¿por qué le gustará estar tocándolo a uno, no? Y me impresionaba más. Y yo entonces abrí los ojos para ver el hombre que estaba al lado también concentrado. Ay, Dios mío, perdónenme por estos malos pensamientos, de pensar siempre de que él, siempre lo negativo. Y me concentré y sentí así la mano abierta, me presionaba. Salí de ahí curado. Nadie me dijo, estás enfermo, tienes esta cosa, nada. Era tan armónico el ambiente, tan espiritual el ambiente, que los médicos espirituales hacían tratamientos allí a tanta gente que iba, era impresionante. ¿Eso quién lo creaba? Chico, con su espiritualidad, con su dedicación, sus conquistas morales y su trabajo de bien, ¿no? Entonces, así tenemos que hacer todos nuestros centros espíritas, ¿no? Así, vamos a trabajarle que nos unamos,